Vamos a analizar a Géminis con sus ascendentes astrológicos, comenzando por el signo de Aries. Por empezar, Géminis es un signo de naturaleza extrovertida, al igual que Aries, así que va a ser un ascendente muy comunicativo, que tiene que ver con Mercurio, pero a la vez competitivo, desafiante, con la capacidad de asumir riesgos, con un espíritu temerario. Hay que observar a Marte, que es el regente de Aries, dónde se encuentra. Pero básicamente se llevan bien, se complementan tanto el signo solar como el ascendente, lo que da como resultado una persona con mucha seguridad, con mucha confianza, con muchos deseos de logros, ambiciosa, pero a la vez comunicativa, sociable y con la capacidad de diversificarse que le da el Sol en Géminis. En el caso de Géminis ascendente Tauro, Tauro lo refrena, le da la capacidad de conectarse con lo práctico, con lo material, también esa paciencia o esa perseverancia, conectarse con la sensualidad. Tauro está regido por Venus, así que es una persona muy comunicativa, siempre va a ser geminiano, pero con un ritmo diferente, con un ritmo que le permite gozar, asentarse en lo material, buscar esa seguridad o esa parte práctica que le permite que las numerosas ideas geminianas tengan ese cable a tierra. Siempre la Tierra le permite focalizarse mucho más en ciertos objetivos o propósitos materiales y poder concretarlos. En el caso de Géminis, ascendente Géminis, encontramos al propio signo solar con el propio ascendente. Naturalmente se van a incrementar fuertemente las características de este signo, que es la curiosidad, el movimiento, la necesidad de comunicarse, la capacidad para diversificarse. También al ser un signo mutable, la capacidad para adaptarse a las diversas situaciones, habilidad mental acompañado por una habilidad manual. Gesticula mucho cuando habla, tiene mucha capacidad para trabajar con máquinas o con aparatos o lo relacionado con la información en sí. Géminis, ascendente Géminis. Muchas veces aparece el Sol en la casa 1, con esta posición de Géminis, ascendente Géminis, lo que da una fuerte personalidad o un fuerte ego o también mucha voluntad personal. En el caso de Géminis, ascendente Cáncer es una combinación entre el aire y el agua, esa capacidad para comunicarse en función de las emociones, una persona mucho más receptiva, más sensible, gana fuerza el pasado, la patria, el origen, la familia, disfruta del hogar. Muchas veces es muy sociable, pero en función de ese círculo íntimo, buscando esa seguridad afectiva o emocional, también más romántico, teniendo la capacidad de profundizar en sus vínculos afectivos o amorosos. Géminis generalmente se desapega, racionaliza sus sentimientos, sus emociones. Con un ascendente en Cáncer va a tener una mayor capacidad, sobre todo si la luna está en un signo de agua o está bien conectada con Venus. El romanticismo es una característica y una constante. En el caso de Géminis, ascendente Leo, volvemos al fuego. La persona va a tener mucha capacidad de conectarse a través de la acción, un fuerte orgullo, un carisma personal. Nuevamente dos signos de naturaleza extrovertida, otra combinación entre aire y fuego que da ese impulso vital o esa alegría, esa capacidad de expresarse de una manera frontal, abierta, no pasa desapercibida, con un espíritu sobreprotector o con la capacidad de brindarse. Muchos amigos, una vida social muy amplia, también conectado a través de la acción o de los deportes, tomando decisiones rápidamente. Siempre el fuego acelera, energiza cualquier carta natal. En el caso de un ascendente Leo y además el Sol en Géminis, que es el regente, el Sol del ascendente, va a ser muy inquieto, muy impaciente y siempre con deseos de movimiento. Naturalmente cumple sus deseos gracias a esa férrea voluntad. En el caso de Géminis, ascendente Virgo, combinamos a Mercurio, que es el regente de Géminis, con Virgo, que también tiene a Mercurio como regente. Mercurio en Géminis es el análisis, la capacidad de diversificarse, los múltiples intereses, la curiosidad para saber cómo funciona todo. En Virgo es la síntesis, tiene una capacidad para focalizarse, ese sentido del detalle, muchas veces muy exhaustivo, dándole o redondeando la parte práctica a las numerosas ideas, que siempre es la combinación aire-tierra. Una persona aplicada, ordenada, la rutina le sienta bien, también gana fuerza el ámbito relacionado con la salud, con las dietas, con la alimentación.
el sentido crítico, siempre la agudeza es una característica del ascendente en Virgo. De todas formas, va a ser una persona muy inquieta, muy curiosa, no pierde los rasgos geminianos, pero tiene un mayor poder de concentración y dándole un mayor orden a la propia vida. En el caso de Géminis, ascendente Libra, es doble aire. Nuevamente encontramos a dos signos de naturaleza extrovertida. En este caso gana fuerza el planeta Venus como regente de Libra, la elegancia, el refinamiento, la belleza física, o la persona tiene un buen gusto, el sentido estético, seduce de una manera natural. Generalmente van a ser personas muy comunicativas, se manejan muy bien a través de la palabra. El aire en sí rige la comunicación y también el fuerte deseo de socializar. Así que es una persona con muchas posibilidades afectivas o con muchas amistades o posibilidades románticas. Disfruta de la vida gracias al placer, gracias al confort, la sensualidad venusina. Venus rige, como bien sabemos, a Tauro y a Libra. En el caso de Géminis, ascendente Escorpio va a ser más introvertido, más receloso, más desconfiado, se toma sus tiempos, muchas veces no parece tan geminiano, un fuerte poder de concentración, un fuerte magnetismo personal, también un gran poder de decisión, generar grandes cambios internos que lo favorecen y que finalmente repercuten en su propio entorno, en su propio ambiente. El ascendente Escorpio tiene una imagen cruda de la realidad, la percibe tal cual es, lo que le da esa capacidad de ahondar, de ahí que tenga una capacidad psicológica, una percepción y una agudeza. Como el Sol está en Géminis, la persona se puede diversificar entre múltiples variables, de ahí que vaya encontrando las respuestas a una vida que no siempre es fácil. Siempre el ascendente Escorpio va a tener que superar muchas pruebas, lo que marque ese gran cambio interno de este ascendente. Mucho más sensible de lo que demuestra, también con la capacidad de profundizar en sus emociones, al igual que el resto de los ascendentes en signos de agua, y la tenacidad como una característica. Escorpio es un signo fijo, lo que le va a dar al signo de Géminis mucha más persistencia. En el caso de Géminis, ascendente Sagitario, es una combinación alegre. Sagitario está regido por Júpiter, naturalmente confía en la vida, es optimista, necesita el movimiento. Encontramos a los dos signos que están relacionados con los viajes. En el caso de Sagitario, los viajes largos, muchas veces el sueño de radicarse en otro país, o gracias a los estudios superiores, la persona tiene la capacidad de atraer lo positivo a su vida, siempre un cierto halo de confianza o de buena fortuna que lo acompaña a lo largo de la vida. Nuevamente una combinación aire-fuego, lo que lo marca como muy extrovertido, naturalmente muy amistoso, con un sentido del humor socarrón y con la capacidad de gozar de la vida. Siempre el ascendente Sagitario ve el vaso medio lleno por sobre el medio vacío. En el caso de Géminis, ascendente Capricornio, va a ser más sobrio, más serio, más reservado. Es el ascendente que está regido por Saturno. La reputación es sumamente importante, de ahí que la ambición se focalice en lograr objetivos materiales importantes, pero sobre todo el renombre. También, al igual que los otros ascendentes de tierra, con la responsabilidad, la perseverancia o la constancia necesaria en función de sus objetivos. Una vida de menor a mayor, siempre el ascendente Capricornio carga sobre sus espaldas mucha responsabilidad, de ahí que sea el sacrificio una constante en este ascendente, madura antes de tiempo, y ese sacrificio de la primera mitad de la vida lo capitaliza en la segunda parte, logrando ser un referente, un pilar, la estructura a través de la cual se asienta la sociedad. De ahí que ocupen cargos jerárquicos. Obviamente, de todas formas, siempre el Sol en Géminis le va a dar esa inquietud y esa capacidad de movimiento y una vida no tan estática. En el caso de Géminis, Acuario es un ascendente entre aire y aire. Acuario es altruista, es un signo que está regido por Urano, lo va a volver más individualista, más innovador, sobre todo cuestionador, tiene esa capacidad de utilizar muy bien la palabra, esos recursos mentales a través de los cuales cuestiona las estructuras preestablecidas, siempre busca el cambio. El ascendente Acuario y la combinación aire y aire lo favorece para tener numerosas amistades, relacionarse con personas de la más variada índole, pero siempre manteniendo o prevaleciendo esa libertad o ese individualismo que es característico de este ascendente. Le favorece cualquier carrera relacionada con la comunicación, con la palabra,
con el movimiento en sí. Tiene un enfoque o una visión muy peculiar de la realidad que lo favorece en función de sus numerosos objetivos, sobre todo para generar cambios. En el caso de Géminis ascendente Piscis, entramos en el último de los signos, está regido por Neptuno, va a ser más soñador, necesita sus propios espacios de soledad en función de su humor, ese mundo propio del ascendente en Piscis, lo creativo, lo artístico, también siendo muy perceptivo con esa capacidad de profundizar en ese mundo mágico, también el romanticismo y el espíritu de sacrificio en función de los demás. Tanto Géminis como Piscis son signos de naturaleza mutable, así que tienen la capacidad de adaptarse a las diversas situaciones. La empatía, la compasión, el espíritu de sacrificio, el amor por los indefensos, los animales, es una característica. La sensibilidad a flor de piel y siempre la capacidad a través de los sueños de conectar con planos de conciencia más elevados en el caso que le interese profundizar. De todas formas, Géminis siempre es inquieto, es curioso, va a estar activado a través del movimiento, pero va a tener esa capacidad o ese enfoque o esa profundidad en el caso que quiera ahondarla. Siempre los signos de tierra dan practicidad, dan perseverancia, dan paciencia, capacidad de conectarse con la materia. El fuego, en el caso que el ascendente sea un signo de fuego, que son Leo, Sagitario y Aries, va a dar un espíritu temerario, también la acción, la energía, el deseo de movimiento. En el caso del agua, la sensibilidad, la percepción, la receptividad, la capacidad de profundizar con esas emociones o esos sentimientos. Y el aire, la comunicación, la palabra, también el espíritu social. Los signos de fuego y aire son de naturaleza extrovertida, que es el propio signo de Géminis, uno de ellos. La tierra y el agua de naturaleza introvertida. Así que estas son algunas características de Géminis con sus 12 ascendentes astrológicos. Obviamente después cada uno debe observar su luna o los aspectos que reciba el propio Sol, el propio regente del ascendente, para ir observando de una manera mucho más detallada el estudio de la propia carta natal.